Es posible que te hayas esforzado por encontrar una relación significativa. Has orado, has esperado con fe, pero las puertas parecen cerrarse una y otra vez. Esa sensación de que Dios te mantiene en soledad puede ser dolorosa y confusa. Pero ¿y si este tiempo de aparente abandono es en realidad una invitación divina? En ocasiones, cuando todo parece estar en silencio, es porque Dios te está llamando. En Oseas 2:14, el Señor dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este pasaje revela un principio espiritual poderoso. Dios usa el desierto, ese lugar de soledad y silencio, para acercarnos a Él. No es un abandono, sino un llamado profundo a una relación más íntima con Él. Cuando las personas se alejan, cuando las puertas se cierran, cuando todo parece detenerse, puede ser porque Dios está preparando el escenario perfecto para hablarte directamente. A lo largo de las Escrituras, encontramos momentos donde Dios permitió que sus siervos fueran apartados del mundo para trabajar en sus corazones. Moisés, por ejemplo, pasó años en el desierto antes de recibir el llamado que cambiaría su vida. En Éxodo 3, mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Dios se le apareció en la zarza ardiente. Moisés no estaba en la cima del éxito ni rodeado de personas. Estaba solo, en silencio. Y fue en esa quietud donde la voz de Dios se hizo escuchar. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera atravesado ese tiempo de aislamiento? Su carácter fue moldeado en la soledad. Su humildad fue forjada lejos de las multitudes. Y solo después estuvo preparado para liberar al pueblo de Israel. De manera similar, Jesús mismo nos dio un ejemplo poderoso. En Lucas 5:16 leemos: pero Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Incluso el Hijo de Dios eligió la soledad como un espacio sagrado para conectarse con el Padre. Si Jesús, en toda su plenitud divina, comprendió la necesidad del aislamiento para escuchar claramente la voz de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos valorar esos momentos en los que la vida parece detenerse? Tal vez tu temporada de soledad no sea un rechazo, sino una invitación a profundizar tu relación con Él. Recuerdo la historia de una joven que se sentía frustrada porque, a pesar de sus esfuerzos por encontrar una pareja, cada relación que intentaba parecía desmoronarse. Se preguntaba por qué Dios parecía cerrar todas las puertas. Finalmente, en un retiro espiritual, en medio del silencio y lejos de las distracciones, comprendió que su corazón estaba demasiado ocupado buscando respuestas humanas, cuando lo que realmente necesitaba era escuchar la voz de Dios. Fue en esa quietud que sintió con claridad que Dios le estaba mostrando que primero debía sanar heridas pasadas y restaurar su identidad en Él. Ese tiempo de soledad, que inicialmente le parecía injusto, terminó siendo el inicio de una nueva etapa en su vida, una en la que encontró plenitud en la presencia de Dios. La soledad, cuando es permitida por Dios, es un terreno fértil para la transformación espiritual. En esos momentos donde las voces del mundo se apagan, el susurro de Dios se vuelve más claro. Es en esa quietud donde Él moldea tus pensamientos, tus deseos y tu carácter. Tal vez has estado preguntándote por qué las relaciones que anhelas no se concretan. Pero ¿y si este tiempo es la forma en que Dios te está apartando para formarte a su manera? Hay algo profundo que sucede en el alma cuando nos detenemos a escuchar. En Jeremías 33:3, Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es posible que en este tiempo de aparente silencio, Dios esté revelando secretos espirituales que solo puedes recibir cuando tu vida está en quietud. El rey David, antes de convertirse en el gran líder que todos reconocemos, vivió largos periodos de soledad. Sus años como pastor, alejados de la multitud, fueron clave para desarrollar la fe y la valentía que más tarde le permitirían enfrentar a Goliat y liderar una nación. En esos momentos en que solo tenía a sus ovejas como compañía,
aprendió a depender de Dios, a escuchar su voz y a encontrar gozo en su presencia. Fue esa intimidad forjada en la soledad la que más tarde le dio la fortaleza para declarar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Es importante que entiendas que este tiempo de soledad no es casualidad. Dios no permite temporadas vacías sin propósito. Tal vez estás siendo llamada a un mayor nivel de intimidad con Él, a descubrir que su amor es suficiente para llenar los vacíos que creías que solo una relación humana podría llenar. En lugar de ver esta etapa como un tiempo perdido, mírala como una invitación divina, como un periodo de preparación espiritual que te está capacitando para algo mayor. La soledad no solo revela quién eres realmente, sino que expone también aquello que has puesto como prioridad en tu vida. Muchas personas descubren que en medio del silencio emergen inseguridades, miedos y heridas que antes eran ocultadas por la compañía de otros. Es allí donde Dios comienza a sanar, a restaurar y a fortalecer tu identidad. Dios no te ha olvidado ni ha ignorado tus deseos de amar y ser amada. Pero antes de bendecirte con una relación, Él desea que descubras que la verdadera plenitud viene de Él. En Isaías 41:10 encontramos esta promesa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra no solo te asegura que no estás sola, sino que en medio del silencio, Dios está sosteniéndote y guiándote hacia el propósito que Él ha preparado para ti. Tal vez ahora te sientas frustrada porque la espera parece interminable. Quizá te preguntas por qué otros encuentran el amor fácilmente mientras tú sigues esperando. Pero recuerda que cada historia es diferente y que Dios está escribiendo la tuya de una forma única. Él no llega tarde, su tiempo es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa promesa es un recordatorio poderoso de que Dios no solo tiene un plan, sino que ese plan será revelado en el momento preciso. Cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que esta temporada de soledad no fue en vano. Verás que fue en esos momentos de silencio cuando tu fe creció más fuerte, cuando tu confianza en Dios se hizo inquebrantable y cuando tu alma aprendió a encontrar paz en su presencia. Esta etapa no es un castigo, es un regalo disfrazado de espera, una invitación divina a descubrir que su amor es suficiente para llenar cada vacío. Si hoy te sientes sola, recuerda que esta no es una temporada perdida. Es un tiempo sagrado donde Dios está trabajando en ti, hablándote en el silencio y preparándote para un futuro lleno de propósito y plenitud. En esa quietud, en ese aparente vacío, se están gestando las respuestas que tu corazón tanto anhela. Confía en que Dios está haciendo algo hermoso, incluso cuando no puedes verlo. Él te está llamando, no para herirte, sino para elevarte a una vida que refleje su gloria y su amor. Cuando las relaciones parecen alejarse de tu vida y cada intento de encontrar compañía termina en decepción, es natural preguntarse si Dios realmente está prestando atención a tus oraciones. Lo que parece un rechazo puede ser en realidad la forma en que Dios está protegiéndote de algo que no puedes ver. En su sabiduría infinita, Él cierra puertas que podrían conducirte al sufrimiento o a relaciones que no están alineadas con el plan que ha diseñado para ti. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo revela que el corazón es un tesoro valioso que necesita ser protegido. No todas las personas que cruzan tu camino están destinadas a permanecer en tu vida, y lo que en un principio puede parecer una oportunidad perfecta, a menudo es una distracción disfrazada. Dios, en su amor, se adelanta a lo que no puedes prever y coloca barreras para evitar que te entregues a relaciones que acabarían dañándote emocional, espiritual o incluso físicamente. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos claros de cómo Dios
por amor, intervino para evitar que sus hijos se unieran a personas que desviaban sus corazones de él. En el libro de Jueces, Sansón fue un hombre apartado por Dios desde su nacimiento, destinado a ser un instrumento poderoso en la liberación de Israel. Sin embargo, su debilidad por relaciones que no estaban bajo la dirección de Dios lo llevó a tomar decisiones que comprometieron su propósito. En Jueces 16 vemos cómo Sansón insistió en unirse a Dalila, una mujer que no compartía su fe ni sus valores espirituales. Aunque Sansón fue advertido, él ignoró las señales y confió en sus propios sentimientos. Dalila, manipulada por los filisteos, terminó traicionándolo, entregándolo a sus enemigos. Este relato no solo expone las consecuencias de ignorar la protección de Dios, sino que también revela cómo el amor fuera del propósito divino puede desviar incluso a quienes están llamados a grandes cosas. Cuando Dios permite que una relación se rompa antes de que tome forma, puede estar protegiéndote de una experiencia dolorosa que no alcanzas a prever. En el libro de Números 22 se relata cómo el profeta Balaam fue detenido por un ángel del Señor cuando intentó avanzar en un camino que no agradaba a Dios. Aunque Balaam no podía ver el peligro que se avecinaba, su burra se detuvo repetidamente hasta que el ángel se reveló ante él. Esta historia ilustra que hay momentos en los que Dios permite bloqueos en nuestro camino porque nos está guardando de un desenlace doloroso. Si Dios te ha alejado de una persona que parecía ideal, o si ha frustrado una relación en la que habías puesto tus expectativas, no lo veas como una pérdida, sino como una protección divina. En Deuteronomio 7:3-4, Dios instruyó al pueblo de Israel a no unirse en matrimonio con pueblos que adoraban dioses falsos. Esta advertencia no se basaba en un prejuicio cultural, sino en la sabiduría divina que comprendía el poder destructivo de una relación espiritualmente incompatible. Dios sabía que permitir esos vínculos provocaría que su pueblo se apartara de la fe y cayera en prácticas que los alejarían de su presencia. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. No toda relación que parece prometedora está alineada con el propósito que Dios tiene para tu vida. Y en su amor Él no permitirá que avances hacia algo que te conduzca a la destrucción. Es posible que en tu deseo de encontrar pareja hayas idealizado relaciones que en realidad no estaban destinadas por Dios. La necesidad de compañía puede hacer que pases por alto señales de advertencia o justifiques comportamientos que contradicen los principios divinos. En 1 Reyes 11 se narra cómo el rey Salomón, a pesar de su extraordinaria sabiduría, permitió que sus numerosas esposas lo llevaran a la idolatría. Dios había advertido claramente que esas uniones desviarían su corazón, pero Salomón ignoró esa advertencia, lo que finalmente quebró su relación con Dios y trajo inestabilidad al reino de Israel. Cuando Dios te aparta de ciertas personas, no es porque desee que vivas en tristeza o frustración, sino porque está reservando tu corazón para una relación que traerá vida, paz y crecimiento espiritual. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Su negativa a conceder ciertos deseos es en realidad una expresión de su amor y su deseo de que experimentes una plenitud que va más allá de tus expectativas humanas. En ocasiones, la protección de Dios se manifiesta como un vacío emocional que parece incomprensible. Hay momentos en que Él permite que sientas insatisfacción en relaciones que desde una perspectiva externa parecen adecuadas. Esta sensación de incomodidad es una advertencia espiritual que busca evitar que te acomodes en un vínculo que no está alineado con su propósito. Así como Jonás fue sacudido por una tormenta en medio del mar para ser redirigido hacia el camino correcto, Jonás 1:4-17, Dios también permite que ciertas relaciones se vuelvan turbulentas para impedir que te alejes de su voluntad. La protección divina no siempre es evidente en el momento. A veces, lo que ahora parece una pérdida dolorosa
más adelante se revela como la salvación de un sufrimiento mayor. En Génesis 19, cuando Lot y su familia fueron advertidos de huir de Sodoma, antes de que la ciudad fuera destruida, la intervención de Dios fue firme y decisiva. Los ángeles que fueron enviados para proteger a Lot, literalmente lo tomaron de la mano y lo sacaron de la ciudad cuando él titubeó. Esto demuestra que en su amor Dios actúa incluso cuando nosotros insistimos en seguir caminos que nos perjudicarán. Dios, en su sabiduría, ve lo que tú no puedes ver. Él conoce el corazón de las personas, sus intenciones ocultas y las decisiones que podrían desviarte de su plan perfecto. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Es por eso que Él permite que ciertas personas se alejen de tu vida, aunque en el momento no puedas comprenderlo. Puede que hoy te sientas frustrada porque has intentado formar una relación que parecía perfecta, pero que inexplicablemente terminó. Quizás te preguntas por qué esa persona que parecía ideal se distanció sin razón aparente. Lo que no alcanzas a ver es que Dios, en su amor, ha intervenido para protegerte de un vínculo que habría herido tu corazón o te habría apartado de tu llamado. En vez de resistir esa pérdida, es importante que confíes en que su plan es mucho mejor de lo que puedes imaginar. Cuando Dios guarda tu corazón de relaciones dañinas, lo hace porque está trabajando en un propósito mayor. Cada puerta cerrada es una invitación a confiar en su sabiduría y a descansar en la certeza de que Él está reservando algo que realmente traerá bendición a tu vida. Aunque ahora no lo entiendas, llegará el momento en que mirarás atrás y agradecerás que Él no permitió que te conformaras con algo que no era su mejor plan para ti. La soledad puede parecer una pausa injusta en medio del deseo profundo de compartir la vida con alguien más. Cuando las esperanzas parecen desvanecerse y el tiempo avanza sin que llegue esa persona que anhelas, es fácil caer en la incertidumbre y en la frustración. Sin embargo, lo que a menudo se percibe como una demora sin sentido es, en realidad, una etapa de preparación que Dios está usando para moldear tu vida de acuerdo con su propósito. En la Biblia encontramos que antes de que Dios encomendara grandes misiones a sus siervos, frecuentemente los llevó a pasar por tiempos de soledad y espera. José, el hijo de Jacob, fue separado de su familia y vendido como esclavo cuando era apenas un joven. Aunque había recibido sueños que anunciaban su futuro como gobernante, tuvo que atravesar años de injusticia y encierro antes de ver cumplida esa promesa. En Génesis 39 se narra que José fue llevado a la casa de Potifar, donde enfrentó falsos señalamientos que lo llevaron a la prisión. A primera vista, parecía que Dios había olvidado sus promesas, pero ese tiempo de aislamiento fue clave para prepararlo. Fue en la soledad de la cárcel donde José desarrolló la humildad, la paciencia y la sabiduría que más tarde lo capacitarían para administrar Egipto y salvar a su pueblo del hambre. La preparación que Dios realiza en la soledad no siempre es evidente. Muchas veces se trata de un trabajo profundo que ocurre en el corazón, en la forma de pensar y en las actitudes que se deben transformar para que estés lista para recibir lo que Él tiene para ti. En el caso de Moisés, su preparación fue aún más extensa. Aunque había crecido en el palacio de Faraón, fue llevado al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. En ese tiempo de aparente inactividad, Moisés fue formado en la humildad y en la dependencia total de Dios. Cuando finalmente se encontró con la zarza ardiente, su corazón ya estaba preparado para obedecer sin titubeos. David también fue forjado en la soledad. Antes de convertirse en rey de Israel, pasó años viviendo en cuevas y huyendo del rey Saúl. Durante ese periodo, David aprendió a confiar en Dios en medio del peligro y a depender únicamente de su dirección. En el Salmo 27:14 escribió:
Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esta declaración refleja la confianza que había desarrollado durante sus años de espera. Cada momento de incertidumbre fue parte del plan de Dios para prepararlo como líder y pastor del pueblo de Israel. El tiempo de preparación que Dios establece no es una demora sin propósito. Es un periodo en el que se fortalecen tus raíces espirituales, donde se purifican tus intenciones y donde se desarrollan las cualidades que necesitarás para sostener las bendiciones que vendrán. A menudo se desea encontrar una relación significativa, pero Dios, en su sabiduría, sabe que un corazón herido, inseguro o inmaduro no está preparado para recibir ese regalo. Es por eso que, en su amor, Él permite que atravieses un periodo de soledad para trabajar en esas áreas que requieren transformación. La preparación espiritual que se gesta en estos momentos no solo fortalece tu fe, sino que también forma tu carácter. En Romanos 5, 3, 4 se nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje revela que las dificultades no son obstáculos en el camino, sino herramientas que Dios utiliza para madurar nuestra confianza en Él. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde pasó 40 días en completa soledad. Allí enfrentó tentaciones y pruebas que pusieron a prueba su obediencia y fortaleza espiritual. Ese tiempo de preparación fue necesario para que, al salir de ese lugar, Jesús estuviera plenamente equipado para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Lucas 4:14 relata que después de ese periodo, Jesús regresó en el poder del Espíritu. La fortaleza que demostró en su ministerio fue el resultado de esa etapa de soledad, donde su carácter fue confirmado y su propósito fortalecido. Dios no permite que las temporadas de espera se prolonguen sin razón. Hay momentos en los que Él desea que desarrolles mayor madurez emocional para que puedas manejar las responsabilidades que vendrán. Un corazón que no ha sido moldeado puede aferrarse a relaciones por necesidad y no por convicción, buscando en otra persona el sentido de plenitud que solo Dios puede dar. Esta dependencia emocional no solo pone en riesgo tu bienestar, sino que también puede conducir a vínculos dañinos que te alejen del plan divino. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo compartió una lección profunda que aprendió durante sus tiempos de prueba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios permite que enfrentemos tiempos de soledad para que su gracia sea suficiente en nuestras vidas. Es en esos momentos cuando aprendes a depender de su amor y descubres que no necesitas nada externo para experimentar paz y plenitud. El trabajo que Dios realiza durante estos periodos no solo impacta tu vida espiritual, sino también tus relaciones futuras. En lugar de buscar compañía desde la carencia o la inseguridad, te capacita para amar desde la madurez y la generosidad. El amor que brota de un corazón restaurado es un amor que edifica, que bendice y que refleja el carácter de Cristo. A lo largo de este proceso, es posible que no entiendas plenamente lo que Dios está haciendo. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad revela que cada detalle de tu historia está siendo cuidadosamente tejido por Dios. Aunque ahora solo veas los hilos sueltos de la incertidumbre y la espera, Él está diseñando un plan perfecto que se revelará en el momento oportuno. El tiempo de preparación que Dios está utilizando en tu vida no es una interrupción de tus planes, sino la antesala de algo que aún no puedes imaginar. Él está trabajando en tu interior, fortaleciendo tu fe, sanando tus heridas y dándote la madurez que te permitirá vivir en plenitud cuando lleguen las bendiciones que ha preparado para ti. Aunque hoy sientas que el silencio es largo y la espera parece interminable, confía en que Dios está construyendo algo que superará tus expectativas. En Isaías 64:4 se declara:
Desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Este versículo revela que mientras esperas, Dios está obrando de forma activa, aun cuando no lo percibas. Cada oración que has elevado, cada lágrima que has derramado y cada momento en que te has sentido sola, están siendo utilizados por Dios para formar algo mayor de lo que puedes comprender. El tiempo de espera que hoy enfrentas no es tiempo perdido. Es el taller donde Dios está esculpiendo tu vida, preparándote para recibir aquello que Él ha diseñado especialmente para ti. Su obra es perfecta y cuando llegue el momento indicado, comprenderás que esta etapa de soledad fue en realidad la base sobre la que se construyó tu mayor bendición. Hay momentos en la vida en los que la soledad se presenta como un silencio que parece incomprensible. Las oraciones se repiten sin respuesta aparente. Los días pasan sin que nada cambie y el corazón comienza a cuestionar si Dios realmente está presente. Lo que no se percibe en ese instante es que en medio de ese aparente vacío se está gestando algo profundo y poderoso. Cuando Dios permite que atravieses este tiempo de soledad, no lo hace para castigarte ni para ignorarte, sino para enseñarte a depender únicamente de Él. En la historia del pueblo de Israel, Dios permitió que fueran llevados al desierto antes de que pudieran entrar en la tierra prometida. Lo que debió haber sido un viaje corto se convirtió en una larga travesía, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque Él estaba trabajando en su corazón. En Deuteronomio 8:3 se revela la intención divina detrás de esa experiencia. Te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El propósito de esa prueba no era únicamente que aprendieran a confiar en la provisión física de Dios, sino que comprendieran que su palabra y su presencia eran el verdadero sustento. Esa misma lección se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios no solo responde necesidades superficiales, sino que forma en el interior de sus hijos una dependencia profunda que los sostiene aun cuando todo lo demás parece fallar. La soledad se convierte en el escenario perfecto para que esta enseñanza tenga lugar. Cuando los recursos se agotan, cuando las relaciones se distancian y cuando ya no hay nada que parezca llenar el alma, es cuando se aprende a confiar en que Dios es suficiente. El profeta Elías enfrentó un tiempo así. Después de haber sido testigo de la poderosa manifestación de Dios en el Monte Carmelo, fue llevado a un periodo de aislamiento. En 1 Reyes 19 se relata que Elías huyó al desierto y llegó a un punto de desesperación tal que pidió que Dios le quitara la vida. Fue en ese lugar de debilidad donde Dios se acercó, no con una demostración de poder estruendosa, sino con un susurro suave. Elías había visto fuego descender del cielo y había experimentado el poder de Dios de forma visible, pero fue en la quietud donde entendió que la verdadera fortaleza no estaba en lo que sus ojos podían ver, sino en la voz que solo podía escucharse en el silencio. Cuando Dios permite que entres en una etapa de soledad, está enseñándote a identificar su voz en medio del silencio. Las distracciones que antes llenaban tu vida empiezan a desvanecerse, y en ese espacio vacío se revela una verdad esencial. Dios es el único que puede saciar verdaderamente el alma. En Isaías 30:21 se nos recuerda esta promesa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta dirección clara solo se escucha cuando el corazón se ha detenido lo suficiente como para reconocer la voz del Creador. La dependencia total en Dios no se desarrolla en la comodidad, sino en el momento en que todo apoyo humano parece desaparecer. El pueblo de Israel aprendió esto cuando dependían únicamente del maná que Dios enviaba cada día.
No podían acumularlo ni controlarlo. Debían confiar en que al día siguiente Él volvería a proveer. Esa dependencia diaria forjó en ellos una relación con Dios que no se basaba en la seguridad de los recursos visibles, sino en la certeza de que su fidelidad nunca fallaría. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde permaneció 40 días en completo aislamiento. No fue casualidad que esta experiencia precediera su obra en la tierra. En ese tiempo de soledad, donde no había multitudes, seguidores ni señales visibles de poder, Jesús demostró que su confianza estaba firmemente anclada en el Padre. Cuando Satanás intentó tentarlo, su respuesta fue clara y poderosa. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta declaración no solo fue una respuesta para resistir la tentación, sino la manifestación de una verdad que había sido forjada en la intimidad con el Padre. La soledad revela cuánto dependes realmente de Dios. Cuando las relaciones que te brindaban compañía ya no están, cuando los planes que te proporcionaban seguridad se desmoronan, cuando las voces que te motivaban se silencian, es allí donde descubres si tu fe está sostenida por la confianza en Dios o por las circunstancias que te rodeaban. Este tiempo no es un vacío sin sentido, sino un espacio diseñado para que tu corazón aprenda a descansar en la fidelidad divina. El Salmo 62:5 declara: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Esa paz que el salmista describe no es fruto de una vida sin dificultades, sino del convencimiento de que, aunque todo lo demás se desmorone, Dios sigue siendo suficiente. Esa seguridad no se aprende en la prisa ni en medio del bullicio, sino en el silencio donde su presencia se revela con mayor claridad. Dios permite que enfrentes este tiempo de soledad porque desea que tu fe no dependa de lo que puedes controlar, sino de su presencia constante en tu vida. El peligro de construir tu seguridad sobre personas, planes o proyectos es que todo eso puede cambiar en un instante. Dios, en su amor, te lleva a una temporada de aislamiento para enseñarte que solo Él permanece inmutable. En Hebreos 13:8 se nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa constancia es la base de una vida que no se derrumba cuando las circunstancias cambian. Durante este periodo es posible que sientas que las cosas no avanzan, que tus esfuerzos no dan frutos o que tus oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, es precisamente en ese aparente silencio donde Dios está construyendo en ti la capacidad de confiar en Él, incluso cuando no puedes ver el resultado. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta promesa revela que la demora no significa que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, Él está trabajando en los detalles que aún no puedes comprender. Cuando este tiempo de espera llegue a su fin, te darás cuenta de que cada instante de soledad fue una herramienta en las manos de Dios para edificar tu carácter, fortalecer tu fe y enseñarte a depender de Él de una forma que no habrías aprendido de otro modo. La plenitud que Él desea para tu vida no se encuentra únicamente en la compañía de una persona, sino en el gozo de saber que su presencia es suficiente para llenar cada vacío. En medio del silencio, cuando todo parece detenido, Dios está enseñándote que Él es tu verdadera fuente de paz y fortaleza. Lo que hoy ves como una temporada vacía se convertirá en el cimiento de una fe inquebrantable. Lo que ahora te causa incertidumbre será la base de una seguridad que no dependerá de lo que puedas ver, sino de la certeza de que Dios siempre ha estado obrando, aún en los momentos en que no podías percibirlo.
Esta espera, lejos de ser una pérdida de tiempo, es la preparación silenciosa que está formando en ti la capacidad de vivir una vida que no solo espera recibir bendiciones, sino que aprende a encontrar plenitud en la presencia de aquel que nunca falla. La soledad es un terreno donde Dios trabaja en el corazón de las personas de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Es en esos momentos de silencio y aparente vacío donde el carácter es moldeado con mayor profundidad. Dios no permite que este tiempo se extienda sin propósito. Cada instante está diseñado para formar en ti cualidades que solo pueden desarrollarse cuando todo parece estar en calma. La formación del carácter es un proceso que requiere paciencia y entrega. En la vida de David se observa claramente este principio. A pesar de haber sido ungido como rey en su juventud, no ascendió al trono de inmediato. En cambio, pasó años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo en constante incertidumbre. Esa etapa no fue una pausa innecesaria. Fue el escenario en el que Dios refinó su humildad, su fortaleza y su dependencia total en Él. En medio del peligro y la soledad, David aprendió a confiar en que Dios era su refugio, incluso cuando sus circunstancias no mostraban señales de mejora. Fue en ese periodo de aparente injusticia donde escribió muchos de los salmos que hoy siguen siendo fuente de consuelo y fortaleza para millones de personas. El carácter no se forma en la facilidad ni en la comodidad. Dios utiliza la soledad para confrontar áreas del corazón que necesitan ser purificadas. En esos momentos se revelan las actitudes que permanecen ocultas cuando todo marcha bien. La impaciencia, el orgullo, el temor y la inseguridad emergen con mayor claridad cuando las distracciones se desvanecen. Es precisamente en esos instantes cuando Dios comienza a trabajar en lo profundo del alma, moldeando cada aspecto que requiere transformación. El pueblo de Israel experimentó este proceso en el desierto. Después de haber sido liberados de Egipto, enfrentaron una larga travesía que expuso sus debilidades y su falta de confianza en Dios. A pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios, su tendencia a quejarse y dudar reveló la fragilidad de su carácter. En Deuteronomio 8:12 explica el propósito de esa etapa. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa temporada no fue accidental, sino un proceso intencional diseñado para que su fe fuera purificada y su obediencia fortalecida. En la vida de José se observa un patrón similar. Desde el momento en que fue vendido como esclavo, enfrentó circunstancias que parecían contradecir las promesas que Dios le había dado. Fue traicionado, acusado injustamente y encarcelado sin motivo aparente. Sin embargo, cada una de esas experiencias estaba trabajando en su carácter. José fue llevado a un lugar donde no tenía más opción que depender de Dios, y fue en esa soledad donde su paciencia, su humildad y su capacidad para perdonar fueron formadas. Al final, cuando fue exaltado como gobernador de Egipto, demostró que el poder y la autoridad no corrompieron su corazón, porque había sido moldeado durante esos años de prueba. Dios utiliza la soledad para enseñarte a permanecer firme en medio de la incertidumbre. En Santiago 1:3-4 se declara: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia que se menciona no es solo la capacidad de esperar, sino la fortaleza interior que se desarrolla cuando aprendes a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no puedes verlo. Jesús también enfrentó un periodo donde su carácter fue probado. En el Getsemaní, momentos antes de enfrentar la cruz, experimentó una soledad que pocos pueden comprender. Sus discípulos, incapaces de mantenerse despiertos, lo dejaron solo en uno de los momentos más angustiantes de su vida.
En Mateo 26:39 se describe cómo Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, la voluntad de Jesús fue plenamente sometida al Padre. Esa entrega total fue el resultado de un carácter perfeccionado por años de comunión íntima con Dios. Cuando Dios permite que pases por un tiempo prolongado de soledad, está formando en ti la fortaleza que te permitirá enfrentar desafíos mayores. Las decisiones que habrás de tomar en el futuro, las relaciones que llegarán y las responsabilidades que se te confiarán demandan un carácter firme y maduro. Sin esta formación, es fácil que el corazón se debilite ante las dificultades o que las bendiciones que Dios desea darte se conviertan en una carga que no puedas sostener. La soledad revela también la verdadera motivación del corazón. En esos periodos, cuando no hay personas que te elogien o reconozcan tus esfuerzos, cuando no hay aplausos ni recompensas visibles, se pone a prueba la sinceridad de tu fe. Es allí donde aprendes a servir a Dios por amor y no por lo que puedas recibir de Él. Esa transformación es fundamental, porque el amor genuino a Dios es lo que sostiene una vida espiritual firme a lo largo del tiempo. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que hay semillas que brotan rápidamente, pero que se marchitan porque no tienen raíces profundas. En Mateo 13, 20, 21 se describe este tipo de personas. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El periodo de soledad es el tiempo en que esas raíces se profundizan. Cuando el alma aprende a encontrar satisfacción en Dios y no en las circunstancias externas, se desarrolla una fe que no se marchita ante la adversidad. La paciencia que se cultiva en este proceso produce frutos que se reflejan en cada aspecto de la vida. En Gálatas 5, 22, 23 se enumeran las características del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no se adquieren de manera superficial, se desarrollan en el corazón cuando Dios, a través de la soledad, forma en ti la capacidad de amar, esperar, confiar y actuar con sabiduría en cada decisión que tomes. Dios no solo está formando tu carácter para tu propio bienestar, sino porque desea que seas un reflejo de su amor en la vida de otros. En 2 Corintios 1:4 se explica que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La fortaleza que se edifica en este tiempo de soledad no solo te capacita para resistir las dificultades futuras, sino que también te prepara para ser un canal de bendición y esperanza para quienes te rodean. Cuando este periodo termine, descubrirás que has sido transformada de una forma que no habrías imaginado. Tu visión será más clara, tu corazón será más fuerte y tu confianza en Dios será inquebrantable. La espera que ahora parece interminable será recordada como el tiempo en que Dios te preparó para recibir lo que había diseñado para ti desde el principio. Esta formación silenciosa no es tiempo perdido, es la obra meticulosa del Maestro que con sabiduría perfecta está forjando en ti el carácter que te permitirá vivir con propósito, firmeza y plenitud. La soledad que atraviesas no es una coincidencia ni el resultado de un error en tu camino. A menudo, los periodos de aislamiento son la señal silenciosa de que Dios está preparando algo mayor, algo que trasciende tus expectativas y que responde a un propósito que solo Él puede ver con claridad. Cuando el alma se siente incompleta, cuando el corazón se inquieta porque los planes parecen detenerse, es posible que Dios esté reservándote para una misión que aún no ha sido revelada.
En la Biblia, aquellos que fueron llamados para cumplir tareas significativas pasaron antes por tiempos de soledad prolongada, porque la preparación espiritual que demanda un propósito mayor no se produce en la prisa ni en la superficialidad. Juan el Bautista fue apartado en el desierto mucho antes de que comenzara su ministerio público. En Lucas 3:2 se menciona que la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No fue en las plazas ni en medio de multitudes, fue en la soledad donde Juan recibió el llamado que lo llevaría a preparar el camino del Señor. Esa temporada de aislamiento no fue una pausa sin sentido, sino el tiempo en el que Dios moldeó su corazón y afinó su mensaje. La vida de Moisés también refleja esta verdad. Antes de convertirse en el libertador de Israel, pasó 40 años en el anonimato del desierto. Durante ese largo periodo, cuando sus días transcurrían lejos de las multitudes y de la posición que había tenido en Egipto, Dios estaba forjando en él la mansedumbre, la paciencia y la fortaleza que más tarde necesitaría para guiar al pueblo. Fue solo después de ese tiempo de silencio que Dios lo llamó desde la zarza ardiente, revelándole el propósito que había sido preparado para él desde el principio. Esa misma dinámica se observa en la vida de José. Sus años en la cárcel, lejos de la familia y de todo lo que alguna vez conoció, no fueron un castigo, sino una preparación discreta para el propósito que se le confiaría. Cuando finalmente fue exaltado como gobernador de Egipto, estaba capacitado para manejar la autoridad sin orgullo y para actuar con sabiduría en medio de una crisis que impactaría naciones enteras. Dios no permite que una persona que ha sido apartada para un propósito mayor avance sin antes haber sido refinada en el silencio. Esa temporada de soledad es el terreno donde se desarrollan las cualidades que permitirán que su plan se cumpla sin que el corazón se extravíe en la soberbia, en el temor o en la inseguridad. En Isaías 48:10 se revela esta intención cuando Dios dice: He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he probado en horno de aflicción. El silencio, la espera y la sensación de vacío que a veces acompañan este proceso no son señales de abandono, sino de que Dios está trabajando en las áreas que solo Él conoce. Elías experimentó esta clase de preparación cuando, después de haber enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, fue conducido a una cueva donde se refugió en completa soledad. Allí, lejos de las multitudes y del ruido de los aplausos, Dios le habló con una voz suave que transformó su entendimiento. Fue en esa intimidad silenciosa donde Elías recibió instrucciones claras para la siguiente etapa de su ministerio. La soledad que ahora enfrentas puede ser la forma en que Dios está limpiando tu vida de distracciones y enseñándote a reconocer su voz en medio del silencio. En ocasiones, el propósito que Él tiene preparado es tan grande que requiere que tu corazón esté completamente enfocado en Él antes de revelártelo. En Habacuc 2:13 nos recuerda: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa espera no es inactividad, es el tiempo en que Dios está construyendo en tu interior la fortaleza que necesitarás para sostener aquello que Él está preparando. Cuando el apóstol Pablo fue transformado por Cristo en el camino a Damasco, no comenzó de inmediato su ministerio. Gálatas 1:17 menciona que Pablo se apartó durante un largo periodo en Arabia antes de regresar para predicar el evangelio. Ese tiempo de retiro fue necesario para que Dios reorganizara sus pensamientos, sanara sus heridas internas y preparara su corazón para enfrentar la oposición y las dificultades que acompañarían su misión. Lo que parecía ser una demora fue en realidad el espacio en el que Pablo fue capacitado para escribir las cartas que hoy forman parte fundamental de las Escrituras. Dios no solo está preparándote para recibir algo, te está moldeando para convertirte en alguien capaz de llevar a cabo la tarea que Él ha diseñado exclusivamente para ti.
Esa preparación incluye que tu corazón sea capaz de resistir la presión del éxito, de manejar la responsabilidad con humildad y de sostener una fe firme cuando las circunstancias se tornen adversas. En Santiago 1:12 se nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa prueba puede manifestarse como un periodo de soledad en el que tu dependencia de Dios se fortalece, porque el propósito que Él tiene para tu vida demandará una fe madura que no se tambalee ante las dificultades. En ese proceso de formación, Dios también elimina relaciones, hábitos y prioridades que podrían convertirse en obstáculos para el cumplimiento de su plan. Lo que ahora ves como pérdidas dolorosas puede ser en realidad la manera en que Dios está despejando el camino para que puedas avanzar con libertad hacia el destino que ha trazado para ti. Así como Abraham fue llamado a dejar su tierra y a su parentela para recibir la promesa de una nación grande, es posible que Dios haya permitido que algunas personas se alejaran de tu vida porque no estaban destinadas a caminar contigo en la próxima etapa de tu historia. La soledad es, en muchos casos, el eco silencioso de un llamado mayor. Lo que ahora parece vacío está siendo llenado con algo que aún no puedes ver. En Jeremías 29:11 se revela esta verdad cuando Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese futuro que Dios está diseñando no se construye de forma apresurada. Se edifica cuidadosamente en la quietud, en la confianza y en la fe que se fortalece cuando todo parece estar detenido. El tiempo de soledad que hoy enfrentas no será eterno. Cuando llegue el momento indicado, las piezas que ahora parecen dispersas encajarán perfectamente y comprenderás que cada instante de espera fue parte del plan divino que te estaba conduciendo hacia un propósito mayor del que jamás imaginaste. Las puertas que hoy están cerradas se abrirán cuando tu corazón esté preparado para caminar con firmeza en el plan que Dios ya ha trazado para ti. La obra que Él está realizando no solo cambiará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito que trasciende lo individual para manifestar su gloria de forma plena. Confía en que esta soledad no es el final del camino, sino el principio de algo que aún no puedes comprender del todo. Cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que fue en este tiempo de aparente vacío donde Dios habló con mayor claridad, formó en ti las cualidades que hoy te sostienen y preparó tu vida para recibir lo que siempre había estado reservado para ti. La soledad que has enfrentado no es un error ni una etapa vacía en tu vida, aunque en muchos momentos has podido sentir que el silencio se ha vuelto abrumador, que las oportunidades se desvanecen y que el amor que tanto anhelas parece estar fuera de tu alcance. Esta temporada tiene un significado mucho más profundo de lo que crees. Lo que hoy percibes como ausencia es en realidad un escenario cuidadosamente diseñado por Dios para transformar tu vida de maneras que aún no puedes comprender. Cuando Dios permite que atravieses un periodo de soledad, está abriendo espacio para que descubras la plenitud que solo puede encontrarse en Él. Esa sensación de vacío que has intentado llenar con planes, distracciones o relaciones temporales no es otra cosa que la evidencia de que tu alma está siendo llamada a una fuente más profunda y poderosa. En Salmos 16:11, el salmista declara: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta declaración no es solo una promesa futura, sino una invitación a experimentar ahora una satisfacción que no depende de las circunstancias externas ni de las personas que te rodean. La soledad no es un obstáculo que impide que encuentres el propósito de tu vida. Es el espacio donde Dios te revela quién eres realmente.
Cuando las voces del mundo se silencian y las expectativas sociales dejan de presionarte, emerge una verdad que solo se revela en esos momentos de quietud. Tú eres valiosa, no por lo que has logrado, ni por quien te acompaña, sino porque Dios te creó con amor y propósito. En Isaías 43:1 se nos recuerda esta poderosa verdad. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ese llamado personal, íntimo y profundo, es el cimiento de una identidad que no se desmorona cuando las personas se alejan o cuando los planes no resultan como esperabas. El tiempo de soledad te lleva a descubrir que tu vida no está detenida, sino que se encuentra en el proceso exacto que Dios ha diseñado. En ocasiones, esa sensación de que nada se está moviendo es el resultado de un crecimiento invisible que ocurre en el interior. Lo que parece una pausa es en realidad una transformación silenciosa que te está preparando para experimentar la plenitud que solo se encuentra cuando tu vida está completamente alineada con el plan de Dios. A lo largo de las Escrituras se observa que Dios a menudo permite tiempos de silencio antes de revelar sus mayores bendiciones. En los días previos a la resurrección de Jesús, hubo un aparente vacío que hizo que muchos pensaran que todo había terminado. Sin embargo, en ese tiempo de espera silenciosa, se estaba gestando el mayor milagro de la historia. Ese patrón se repite una y otra vez. Dios permite que la calma anteceda el cumplimiento de sus promesas. Porque es en la quietud donde se fortalecen la fe, la paciencia y la confianza en que Él es fiel para hacer lo que ha prometido. La soledad también tiene el poder de restaurar lo que ha sido dañado en el interior. Hay heridas emocionales, inseguridades y temores que no pueden ser sanados mientras te encuentras rodeada de distracciones. Dios, en su amor, permite que entres en este espacio de quietud para que su voz tenga el lugar central en tu vida. En Oseas 2:14 se describe este proceso con precisión. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese desierto que en un principio parece árido y vacío se convierte en el lugar donde la voz de Dios resuena con claridad, trayendo consuelo, dirección y restauración. El silencio también es el terreno donde se activan los sueños que Dios ha sembrado en tu interior. Es posible que en medio de la rutina y las distracciones hayas descuidado los anhelos más profundos que Dios puso en tu vida. En este tiempo de soledad, Él está removiendo el ruido para que esos sueños vuelvan a despertar. En Habacuc 2:3 se nos recuerda: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no ha olvidado las promesas que te hizo, ni ha ignorado los deseos que ha depositado en tu corazón. Este tiempo de aparente inactividad está preparándote para recibir aquello que ya ha sido decretado en su perfecta voluntad. La soledad también se convierte en una invitación a desarrollar una vida de intimidad con Dios, que trasciende las emociones y se arraiga en la certeza de que Él siempre está presente. En Mateo 6:6 Jesús enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa oración en secreto, lejos de las miradas externas, es el espacio donde se forja una relación sólida y genuina con Dios. Es allí donde aprendes a reconocer su voz, donde descubres que no necesitas buscar validación externa, porque su amor es suficiente para llenar cada vacío del alma. La espera no es tiempo perdido. Es el terreno donde se edifica la confianza en que Dios está obrando aunque no lo veas. Esa confianza te prepara para afrontar el futuro con paz, sabiendo que cada paso que das está dirigido por una mano que nunca falla. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa promesa
no solo se refiere a los momentos de gozo y plenitud, sino también a los tiempos de silencio y soledad que parecen no tener sentido en el momento. Cuando finalmente esta etapa llegue a su fin, mirarás hacia atrás y verás que no fue un tiempo vacío, sino el periodo en el que Dios estuvo